Hola, les vengo a hablar sobre la ubicación geográfica de la antigua Roma, hecho por Lucero Acosta de Riva. Ubicación geográfica. La ubicación geográfica de la civilización romana antigua es la actual Italia, en el Valle de las Siete Colonias, cercanas al río Tíber, el más importante de Italia. La cercanía de la ciudad a este río permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, especialmente ovejas. Se dice que fue fundada a mediados del siglo VIII a.C. Desde principios, los romanos fueron extendiendo sus dominios, los cuales eran cada vez más lejanos. Organización social y política. La leyenda, según se cuenta, los hermanos Rómulo y Remo fundaron la ciudad. Ellos habían sido descendientes de Eneas, príncipe italiano, pero un enemigo de este, para apoderarse del trono, los abandonó en las orillas del río Tíber, cuando aún eran muy niños. No murieron gracias a que una loba los alimentó. En agradecimiento a ellos decidieron fundar una ciudad en el mismo lugar donde el animal los había encontrado. Como la leyenda y la realidad son cosas muy distintas, la historia nos relata el surgimiento de Roma de otra manera. Roma surgió de la unión de 7 poblados latinos en el año 753 a.C. Normalmente se suele dividir la historia romana en 3 etapas, de acuerdo al sistema de gobierno de Roma. Estas son Roma Latina, 753 a.C. a 509 a.C. Durante este periodo, Roma estuvo bajo el poder de los reyes etruscos. Ellos eran asesorados por el Senado, cuyos miembros eran elegidos por el rey. Dominación etrusca. La institución básica de la sociedad moderna romana es la familia, compuesta por el padre, madre, los hijos, los familiares directos, los clientes, los esclavos y los bienes. La población estaba dividida en 2 grupos u órdenes: patricios y plebeyos. Roma republicana, República, 509 a.C., 27 a.C. El poder estuvo en manos de una oligarquía, gobierno de unos pocos que generalmente pertenecen a aristocracia. Se eliminó el cargo de rey y sus funciones las cumplían 2 consuelos, elegidos cada año. El Senado era el órgano supremo del gobierno y estaba constituido por los jefes de las familias patricias, miembros de la aristocracia. Los patricios derivan su origen de las familias más antiguas de la ciudad, que se decían descendientes de algún antepasado ilustre de un pater, por la cual se dominaban como orgullo patricios. El patriciado se componía de 3 tribus: los armes, los ticios y los luceros. Cada tribu se dividía en 10 curias. En los comienzos de la República, solo ellos eran ciudadanos y formaban el Populus Romanus. Imperio Romano. Imperio, 27 a.C. a 476 d.C. Desde muy temprano, Roma mostró intereses por conquistar más tierras. El enfrentamiento entre patricios y plebeyos no impidió que la ciudad fuese extendiendo sus fronteras. A mediados del siglo III a.C., Roma ya dominaba la península itálica. Sociedades. En un principio, la sociedad romana estaba dividida en patricios o ciudadanos con privilegios, plebeyos o ciudadanos sin privilegios, esclavos en su mayoría eran prisioneros de guerra. Los patricios se consideraban descendientes de los primeros habitantes de Roma y fundadores de la gente, las cuales estaban formadas por diversas familias, una especie de clan familiar denominado gens. A la cabeza de los gens estaba el pater familia, el varón más anciano del grupo y a quien se le debía respeto y obediencia. Estos eran los dueños de grandes propiedades rurales. Ocupaban los puestos más importantes de la política y del ejército. Artesanos, comerciantes o campesinos, pero no importaba su riqueza u ocupación. Lo que los definía como plebeyos era su origen familiar, que los colocaba en situación de desventaja. Los esclavos no tenían derechos y eran posesión de sus amos. En Roma, cualquiera podía ser esclavo. La fuente de esclavos provenía sobre todo de pueblos conquistados. Clases sociales en Roma. Cada año se elegían 2 consuelos,
magistrados, quienes gobernaban la ciudad y ambos se controlaban entre sí. Ellos formaban su propia asamblea plebeyos y sus acuerdos eran denominados plebiscitos. Eligieron dirigentes las tribus de lo plebe. Los patricios frente a esto fueron atendiendo sus peticiones. Finalmente los plebeyos pudieron acceder a los comicios y magistraturas. Ya en el siglo III a.C. los plebeyos estaban iguales a los patricios. Las religiones estos dioses tenían forma humana, pero poseían poderes especiales. En el siglo I después de Cristo, la provincia de Judea fue el lugar de origen de una nueva religión. Tras su muerte, sus discípulos anunciaron que Jesús había resucitado y siguieron sus enseñanzas de amor para alcanzar la vida eterna. Instrucción y entretenimiento. Durante 4 meses los nuevos reclutas eran sometidos a un entrenamiento impecable. Los legionarios realizaban marchas 3 veces al mes durante 25 años. Los reclutas aprendían a atacar a una gruesa estaca clavada en el suelo con una pesada espada de madera. Efectivos. Una legión estaba formada por 10 cohortes de 80 hombres cada una. Clases sociales. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad. Y ahora les voy a presentar el video. Y eso fue todo. Gracias por ver. En el presente trabajo les voy a dar a conocer un poco más sobre la ciudad que es Roma. Historia de Roma. Roma es una ciudad italiana de 2.815.951 habitantes, capital de la región de Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Por antonomasia, se la conoce desde la antigüedad como la urbe. También es llamada la ciudad eterna. Como sabemos, en la ciudad de Roma han pasado diferentes tipos de situaciones en las que hoy en día se han considerado muy importantes, ¿sí? Ya que Roma, la capital de Italia, es una extensa ciudad cosmopolita que tiene a la vista casi 3.000 años de arte, arquitectura y cultura de influencia mundial. Las ruinas antiguas como las del Foro y el Coliseo evocan el poder del antiguo imperio romano. En cuanto a una de las ciudades más importantes está la del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana. Cuenta con la Basílica de San Pedro y los museos del Vaticano, que albergan otras obras maestras como los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Roma es el corazón geográfico de la religión católica.
ciudad santa del catolicismo y del destino de peregrinación, vías romeas. La única ciudad del mundo que tiene en su interior una entidad estatal autónoma en enclave de la Ciudad del Vaticano, que se encuentra bajo el poder temporal del Papa. Por tal motivo se ha conocido también como la capital de 2 estados. En sí, lo que nos da a conocer la ciudad de Roma es que fueron una de las primeras ciudades en las que se hicieron diferentes tipos de construcciones que hoy en día son importantes y que aún siguen en nuestra vida. O sea, aún tenemos esas culturas y algunas tradiciones que conocemos de la ciudad de Roma. Historia de la antigüedad de Roma. Roma fue fundada según la tradición de Rómulo y Remo, ambos amamantados por una loba llamada Luperca el 21 de abril del año 753 a.C. Previo a la fundación de la ciudad y también en forma contemporánea a ella, Italia estaba habitada por distintos pueblos. Los latinos, que ocupaban la llanura entre el río Tíber y los montes albanos. El Tíber separaba a los umbros al sur y los etruscos al norte. Al este y suroeste del Lacio se encontraba la cadena apenina, que sería el dominio de pastores nómadas emparentados entre sí, los sabinos samitas, marsos, volscos, campanos, enapoles, ausones y oscos. Todavía más al sur los lucanos y brucios. Aquí tenemos una imagen representativa de lo que es lo que fue de cómo se fundó la ciudad de Roma, que fueron ambos amamantados por una loba llamada Luperca y que sucedió en el año 21 de abril de 753 a.C. Como sabemos, Roma tuvo un gobierno monárquico por el periodo de 244 años, con soberanos inicialmente de origen latino y sabino, y posteriormente etrusco. La tradición cuenta que tuvo 7 reyes: su fundador Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servicio Tulio y Tarquinio el Soberbio. En cuanto al tipo de vestimenta que usaban los romanos, tanto para hombres como mujeres, la túnica era la prenda de vestir más común. Esta se ajustaba a la cintura con un cinturón y se afirmaba con broches. La gente más acomodada solía ponerse encima una toga que consistía en una tela a la cual daban vueltas y caían pliegues. Los zapatos eran generalmente sandalias de distintos tipos que amarraban con sogas a las pantorrillas. También ocupaban unos zapatos parecidos a los suecos y otros que los llamaban calcei, que llegaban a los tobillos y se amarraban con cordones. En cuanto a los accesorios, usaban joyas de metales preciosos con incrustaciones de piedras. Las joyas masculinas correspondían solo a anillos, en cambio las mujeres gozaban de mayor variedad, como hermosos aros, pulseras, collares y pinches para el cabello y tobilleras. Aquí es un poco de información de lo que fue, de cómo fue que se había originado la ciudad de Roma. ¿Sí? En cuanto a la Edad Media, les quiero explicar un poco de lo que era la Edad Media. En cuanto a la Edad Media, sabemos que se denominaban diferentes tipos de nombres. La Edad Media, medievo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente su inicio se situó en el año de 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin fue en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia Gutenberg. Al día de hoy, los historiadores del periodo prefieren esta ruptura entre la Antigüedad y Edad Media, de manera que entre los años de 8 se suele hablar de la Antigüedad tardía, que habría sido una gran etapa de transición entre todos los ámbitos, en lo económico para
para cualquier tipo de experiencia, ¿sí? Con el fin del Imperio Romano de Occidente, en Roma tiene un lugar un periodo marcado por la presencia bárbara en Italia, y sobre todo por la afirmación de la Iglesia en el poder con el Papa como el jefe, que sustituyó al Imperio, derribó el puente que habría unido a la antigüedad con el Nuevo Mundo. Esto consiguió diferentes tipos de cosas, ya que provocaron diferentes tipos de guerras, problemas en cuanto que las economías, o sea, causaron un desorden en la ciudad de Roma. Buenos días, mi nombre es Gisela Melissa Cárdenas Acosta y hoy voy a hablar acerca de Roma. Introduciendo como primero a Roma, podemos ver aquí que Roma, la capital de Italia, es una extensa ciudad cosmopolita que tiene a la vista casi 3.000 años de arte, arquitectura y cultura de influencia mundial. Las ruinas antiguas como las del Foro y el Coliseo evocan el poder del antiguo Imperio Romano. La ciudad del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana, cuenta con la Basílica de San Pedro y los museos del Vaticano, que albergan obras maestras como los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Roma es la capital del Lacio, la región administrativa que se encuentra en el centro de Italia y que limita al norte con la Toscana, Umbría, las Marcas, los Apeninos en la zona oriental, Campania al sur y el mar Tirreno. Roma fue el embrión del antiguo Imperio Romano. Roma es una ciudad italiana de 2.815.951 habitantes, capital de la región de Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Por antonomasia se conoce desde la antigüedad como la urbe, entidad, la capital de Italia. Una de las principales características de Roma fue que fue uno de los imperios más grandes de la historia en ese momento. El arco romano se convirtió en un aspecto fundacional de la arquitectura occidental. Los acueductos romanos se consideran maravillas de la ingeniería y construyeron magníficas estructuras. Uno de, como podemos conocer y que una de las 7 maravillas del mundo era el Coliseo de Roma, que justamente el que se muestra en la foto que tenemos a continuación. Roma es conocida como la ciudad eterna porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos, pues la forma en la que sus monumentos y los restos imponentes de los edificios hacen que pues la gente, los turistas que van paseando por la calle, hacen que el paseo por las calles de Roma se conviertan en como viajes en el tiempo por la antigüedad y la vista que muestran estos monumentos en las calles que tenemos en Roma. El origen del Imperio Romano se situó en el año 29 a.C. bajo el mandato de Octavio y finalizó en el año 476 después de Cristo, bajo el mandato de Rómulo Angustulo. El Imperio Romano surge como consecuencia de las guerras civiles acariciadas tras la muerte de Julio César, cuando la República comenzaba a tambalearse, es decir que empezaba como a irse deteriorando, destruyendo cada vez. La República fue establecida el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Los cónsules, al principio patricios, pero más tarde plebeyos, también eran oficiales electos que ejercían la autoridad ejecutiva, pero tuvieron que luchar contra el Senado romano, que creció en tamaño, y el poder con el establecimiento de la República. En este periodo se favorecieron las instituciones más características, el Senado, las diversas magistraturas y el ejército. Una nueva constitución estableció un conjunto de instituciones de control, así como una clara separación de los poderes. Los romanos sometieron, absorbieron, fedaron y unificaron gradualmente a todos los pueblos de la península itálica. La mayoría de ellos, los itálicos de origen indoeuropeo, como por ejemplo las fenicias y los oscos, haciendo como los italianos, como los latinos,
y emparentados con los mismos romanos, pero también etruscos e italiotas en la Magna Grecia, haciendo de toda la Italia peninsular territorio metropolitano. La última amenaza a la hegemonía romana en Italia llegó cuando Tarento, una gran colonia griega, pidió ayuda a Pirro de Tirro en 262 a.C. en su lucha contra Roma. A partir del año 264 a.C., Roma se enfrentó con la antigua Cartago en las guerras púnicas, conquistando a Cílica e Iberia. Después de derrotar a Macedonia y al imperio Seleucida en el año 146 a.C. El naciente estado logra una enorme expansión, tanto política como económica, extendiéndose pues por todo el Mediterráneo. Mientras tanto, los conflictos entre patricios y plebeyos caracterizaron la pugna política interna, como comentaba yo anteriormente. Durante todo el periodo republicano y solo paulatinamente lograran los plebeyos la plena equiparación política, aunque no social. La expansión trae consigo profundos cambios en la sociedad romana. Esto es como un poco acerca de la historia de Roma, que se podría decir. Continuando, la civilización romana se estudia a menudo en la antigüedad clásica junto con la antigüedad Grecia, una civilización que inspiró gran parte de la cultura de la antigua Roma. Además de su modelo original del ejercicio del poder, la antigua Roma contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, las instituciones y leyes, la guerra del arte, la literatura, la arquitectura y también la tecnología, así como los idiomas en el mundo occidental. La cultura de la antigua Roma fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Las residencias de los ciudadanos y romanos dependían como hoy del grado de riqueza. Los patricios, que comentaban anteriormente, y los ricos hombres de negocios habitaban en distintos lugares que tenían grandes jardines con fuentes, hermosas vistas y muy lujosos también. Los principales modelos eran dos, que se conocen como domus e insulae. La antigua Roma, o Roma antigua, fue tanto la ciudad de Roma como el estado que fundó en la antigüedad la civilización romana de origen latino. Se formó en el siglo VIII a.C. a partir de la agrupación de varios pueblos de Italia central. Roma se expandió más allá de la península itálica y desde el siglo I hasta el siglo V dominó el mundo mediterráneo y la Europa occidental mediante la conquista y la civilización de las élites locales. Durante todos estos siglos, la civilización romana fue una monarquía, una república oligárquica y posteriormente un imperio autocrático. Su dominio dejó un importante legado lingüístico, jurídico, artístico, religioso y cultural que contribuyó profundamente a dar forma a la civilización occidental. En Roma las costumbres, pues en Roma tenía lugar una animada vida social y comercial. Su prosperidad económica y el hecho de ser la capital política se conjugaron para que su planta urbana se llenara de bellas estatuas. En Roma, pues como los edificios, los arcos y las columnas conmemorativas de los triunfos militares. En Roma podemos ver que hay muchos monumentos y su arquitectura es muy importante a día de hoy. Sigue siendo la agricultura de Roma, la arquitectura sigue siendo muy importante hasta el día de hoy. La cultura de la antigua Roma, uno de los factores que más contribuyó a esta universalización de la cultura romana, que de pronto fue todo el imperio, fue el uso del latín como la lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. Este es un tema que debería de profundizarse más, que es, pues se podría decir que es la influencia de nuestro idioma, que es el español, cuál fue la influencia de la Roma y Grecia, antigua Grecia, en nuestro idioma, que es el latín. Nos dice que fue el uso del latín como lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. El latín, que es uno de las lenguas más importantes, se podría decir, junto con el griego, que por esto sabemos que Roma y Grecia son
pues son países, son lugares que son muy importantes y de mucha influencia en estos idiomas que conocemos, ¿no? Como el latín y como el griego en su momento. Entonces, para ir finalizando con esta presentación, como dato adicional a toda esta información que pudimos conocer acerca de Roma, sería su significado, el significado de Roma. Roma es un nombre de origen latino que significa originaria de Roma, o sea, por lo tanto, procedente de la capital de Italia, puede derivar del nombre de Rómulo, que era uno de los hermanos fundadores de dicha ciudad en ese entonces. Originalmente se llamaba Ruma, que quiere decir ciudad junto al río, debido a que el río se llama Rumón, que en etrusco significa curso o corriente de agua. Se fundó en el año 753 a.C. y la leyenda cuenta que a la caída de Troya, un grupo de troyanos capitaneados por Eneas recalaron a orillas del Lacio, que es uno de los lugares que están por Roma. La ciudad de Roma, por antonomasia, es Roma. Los romanos fundaron multitud de colonias en las tierras que dominaron y ahí apareció otro tipo de organismo. Entonces, para concluir esta información, podemos conocer que pues, el latín es una lengua itálica, perteneciente al subgrupo latino falisco y a su vez a la familia de las lenguas indoeuropeas, que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, llegando hasta la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica hasta el siglo XIX. Muchas gracias, esto fue una pequeña introducción a Roma. Gracias. Hola. Buenos días, mi nombre es Shadani del Jesús Pérez Fajardo del primer semestre Grupo A y hoy les vengo a presentar cómo evolucionó el latín al español. Hispania Romana. Se conoce como Hispania Romana a los territorios de la península ibérica durante el periodo histórico de dominación romana. Este periodo se encuentra comprendido entre el año 218 a.C., fecha del desembarco romano en Ampurias, y los principios del siglo V, cuando entran los visigodos en la península sustituyendo a la autoridad de Roma. A lo largo de este extenso periodo de algo más de 6 siglos, tanto la población como la organización política del territorio hispánico sufrieron profundos e irreversibles cambios y quedaría marcado para siempre con lo inconfundible impronta de la cultura y las costumbres romanas. ¿Cómo entró el latín en la península ibérica? La cultura romana trajo a España el concepto de ley y la ciudadanía. Roma acabó con las luchas entre las tribus de Iberia e impuso a los terrenos conquistados el orden que constituía su propia fuerza, su lengua. El latín fue instrumento fundamental de la romanización. Hubo un periodo bilingüismo con las lenguas primitivas que se fueron refugiando en la conversación familiar y finalmente desaparecieron. Su carácter de idioma oficial hicieron que tomaran acciones en crear escuelas y servicio militar, así como la superioridad cultural y la conveniencia de emplear un instrumento de comunicación común en todo el amplio imperio romano. A lo largo de los siglos el latín evolucionó y se formaron en España 3 lenguas latinas diferentes: castellano o español, el catalán o el valenciano y gallego-portugués. En el siglo III a.C., la península ibérica forma parte ya de Roma. En este punto se instauran 2 diferentes tipos de habla que inclusive hoy existen. El latín que se hablaba en Italia se entendía perfectamente con el que se hablaba en Galia, hoy Francia, y a la vez
se entendía perfectamente con el que se hablaba en España porque tenían una misma base. Aún así, había dos tipos del habla. Los dos tipos del habla, el sermo urbanus y el sermo rusticus. El sermo urbanus, urbis, ciudad. Este era latín clásico, aquel que vemos escrito en los libros e inscripciones de los edificios. El latín que normalmente estudiamos. Un idioma con declinaciones, con sintaxis e interrelacionados. Este era tanto hablado como escrito, pues lo usaba la gente de ciudad que tenía cultura. El sermo rusticus, sermo vulgaris, vulgar, vulgo, común o conjunto de la gente popular, popular, pueblo. Se le llama latín vulgar, que no era escrito, pues no sabían escribir, solo era hablado. En este se usaban menos declinaciones y además se mezclaba con otras lenguas regionales que existían antes de que llegara Roma. Sin embargo, Roma logró que hubiera una unidad idiomática en donde hablantes de latín clásico y hablantes de latín vulgar se pudieran comunicar con toda naturalidad y entendimiento. La latinización de la península ibérica empieza en el año 218 a.C. Junto a ello viene la romanización de la península ibérica, la asimilación de las formas de vida, las instituciones políticos, administrativas, la cultura y la lengua de Roma. Se asimila el latín, lengua de conquistadores. Solo el vasconceño sobrevive a la colonización latina. Cuando entran los visigodos y las tribus bárbaras en la península ibérica en el siglo V, el latín clásico se va perdiendo y el latín vulgar gana más énfasis. Las lenguas romances que hoy conocemos no nacieron de la madre culta, que era el latín clásico, sino de la humilde pero activa, todo realista que iba adaptando la lengua a las necesidades reales de cada día, que era el latín vulgar. En el siglo V el latín hablado empieza a mutar por falta de comunicación y la falta de estructura unificadora que era la escuela, y empiezan a aparecer formas diferentes en Italia, en España, en Francia, etc. En este siglo empieza a haber mucha invasión y mucha migración de los visigodos y otras tribus bárbaras. En este siglo el latín clásico escrito permanece, aunque en ámbitos reducidos y sobre todo ligados a la iglesia. Para este punto ya había alcanzado bastante aceptación entre los romanos. En la península ibérica, a grandes rasgos, existían los dialectos prerromances. El gallego, que después daría origen al portugués, leonés, castellano, navarro, aragonés, valenciano, catalán y el mozárabe, que era en ese mismo latín vulgar que mantuvieron los cristianos aún siendo dominados por los árabes. El castellano era el menos conservador de estos, pues en el siglo X el reino de Castilla logra desligarse de los visigodos, por lo que en su habla y escritura empiezan a mutar en diferentes formas, otras lenguas romances. La F cambia a H porque ambas tenían fonemas muy similares en la época. En el siglo XI, Castilla ya es un reino, y durante los siguientes siglos, con la reconquista de los árabes, el castellano va desplazando la lengua más árabe y el resto de las lenguas regionales. En el siglo XIII, el rey Fernando hizo oficial la lengua castellana en vez de latín para la Cancillería. Ya para el siglo XV, el idioma castellano se consolida con la publicación de la Gramática Castellana en 1492. Esto fue todo y espero hayan podido entender. Gracias por su atención.